Hola, soy María Marta Espinazola y les doy la bienvenida a este tutorial de Illustrator 2020. Antes de comenzar, me gustaría comentarles cuál es la función o la utilidad de Illustrator. Illustrator es un programa de dibujo vectorial para hacer ilustraciones, logotipos y cualquier tipo de dibujos. Si nosotros vemos estas figuras, en apariencia parecerían iguales, pero si yo escalo, sobre todo la primera de ellas, voy a notar diferencias. En este caso me voy acercando y como la primera imagen es una imagen de tipo raster o bitmap, voy a notar su punto constitutivo, que es el píxel. Aquí podemos apreciar el píxel. En cambio, si yo me acerco a la segunda imagen, que en realidad es un vector, no voy a notar ese píxel porque justamente está constituida por vectores o segmentos gráficos. Por ende, hace que cuando yo escale la figura, el vector, no pierda calidad. Distinto a una imagen de tipo bitmap. Al abrir el programa, Illustrator nos da la bienvenida. Luego nos ofrece esta barra de menú principal. Luego, el inicio, trabajos, documentos que pueda tener subidos a internet, documentos eliminados y especialmente crear un nuevo documento o abrir alguno que yo haya guardado con antelación. También nos ofrece formatos estándar, como por ejemplo una hoja 4, un tamaño de postal, para la web, para el teléfono. Si bajo un poquito, también me ofrece encontrar los archivos que yo he guardado recientemente. Tenemos dos formas de visualizarlo, así o así, donde nos da más detalles del tipo del archivo. Por ejemplo, que es un PDF, el tamaño y hace cuánto lo guardo. Y también, si supiéramos el nombre del archivo, lo podemos buscar por este filtrar, que es una especie de buscador. Vamos a comenzar creando un archivo nuevo, por ejemplo, tamaño 4, crear nuevo, y vamos a ver la interfaz de este programa. Como ya dijimos, acá tenemos el menú principal. En este sector tenemos el panel. El de propiedades es uno de los más importantes y podemos ir buscando distintos paneles en ventana, como por ejemplo color, como por ejemplo capas, que es bastante importante. Si yo por ejemplo arrastro la pestaña hasta aquí, en que cambia color azul, puedo ir acoplando ventanas en el mismo panel. Del otro lado, por su parte, encontramos la barra de herramientas. Al tocar estos tres puntos, edito la barra de herramientas. Otra vez los tres puntos. Puede suceder que ustedes tengan la configuración básica de la paleta de herramientas, ¿sí? Van a tener menos herramientas, pero yo voy a usar la configuración avanzada en donde tengo todas las herramientas que me ofrece el programa. Por otra parte, tengo aquí los aspectos esenciales. Si yo voy aquí, puedo tener los aspectos clásicos, que me ofrece una barra de propiedades, al igual que esta que yo tengo acá al costado. Versiones anteriores lo tenían por defecto. En esta versión no nos hace falta, por eso voy a aspectos esenciales, ya que tengo esta paleta de propiedades que me brinda la misma información. Por último, también podemos cambiar la visualización desde aquí, cambiando el modo de pantalla, como por ejemplo una pantalla sin los menús,
o una pantalla entera tipo presentación con Escape salgo. Y si no, la que es más común es la pantalla normal, que es la que usamos habitualmente. Por último, también podemos editar las configuraciones yendo a Edición, Preferencias. Aquí tengo todas las configuraciones que puedo ir cambiando. Las generales, las de los puntos de anclas o los nodos, el texto, las unidades de medición, por ejemplo, de milímetros pasar a centímetros, los colores de las guías, de las cuadrículas, las líneas y divisiones de la cuadrícula, los colores y modalidades de las guías inteligentes, los sectores, las separaciones, plugins, interfaz de usuario, por ejemplo, por defecto nos muestra este gris más oscuro. También podríamos cambiarla a un negro, a un gris medio y a un gris claro casi blanco. El rendimiento, cómo se van a manejar los archivos y el portapapel, las apariencias de negro y distintos dispositivos que yo quiero habilitar. Por el momento lo vamos a dejar como viene por defecto. Bueno, aquí yo tengo esta hoja de trabajo. Recordemos que en propiedades me dice la mesa de trabajo, ¿sí? La ubicación que tiene. Si yo me confundí de tamaño o lo quiero ajustar, voy a opciones de mesa de trabajo, por ejemplo, y aquí cambio el tamaño. Si yo quiero una 3, por ejemplo, o si me confundí con las medidas que ingresé, directamente desde aquí, o si en vez de vertical la quería horizontal, también se puede desde esta opción. Le doy OK. Si por ejemplo yo quiero más de una mesa de trabajo, desde mesa de trabajo nueva hago más y se van incorporando toda la cantidad de mesas de trabajo que yo crea necesarias. Y aquí también, además de ajustar documento, ¿sí? Que por ejemplo en vez de milímetros lo podemos poner en centímetros, ¿sí? Tenemos las preferencias. Recuerden que ustedes podían ingresar desde edición y si no, desde este panel es más rápido. Por ejemplo, guías y cuadrículas, yo voy a cambiar el color de las guías a rojas, ¿sí? Y de las cuadrículas, en vez de grises, las voy a poner en azul. Ok. Y entonces ahora vamos a ver estas opciones. Justamente en ver, pongo reglas, mostrar reglas, y aquí me aparecen las reglas, por supuesto, en centímetros, ¿sí? Yo me paro aquí, en este sector, reubico que comience en 0 y en 0, de los ejes X e Y. Ahora, desde aquí, arrastro y coloco, por ejemplo, una regla en 5. Recuerden que yo las cambié de color, por ende se va a ver roja. Las de ustedes, si no le han cambiado de color, se verán por defecto 100. Ahí tengo la otra línea. Las capas me figuran, tengo una capa general, si la despliego me figuran los subgrupos, las guías que yo voy armando. Si me arrepiento y no quiero algunas y la quiero dejar de ver, simplemente las oculto. También pueden ir otra vez a ver, reglas, ocultar reglas. La otra opción es seleccionarlas y suprimirlas. Vamos ahora a ver, mostrar cuadrícula
Y por defecto, ¿se acuerdan que yo las había colocado en cian? Ustedes las verán en grises. Vamos a ver esta cuadrícula. Si yo la quiero modificar, me voy a preferencias, guías y cuadrícula y las modifico aquí. Por ejemplo, en vez de 8 subdivisiones, digo 2, le doy OK. Y fíjense cómo la cantidad de subdivisiones se ha convertido en 2. Si no la quiero ver más, me voy a ver, ocultar cuadrícula y se oculta esta cuadrícula. Otra opción para ver las guías y las cuadrículas es ir justamente a propiedades. Ahí, por ejemplo, yo hago clic para mostrar las reglas. En las capas de activar la previsualización y ahí veo las reglas. Por ejemplo, yo hago un objeto, voy a pintar el color rojo para que se vea, y tomo las guías para hacer exactamente del tamaño que delimité con las guías anteriores. Si yo voy a propiedades, este objeto, ¿sí?, se adhiere a las reglas justamente porque tiene activada esta función, ¿sí?, que es hacer clic en las guías inteligentes, ¿sí? Si estuviera desactivado, yo tranquilamente, ¿ven?, me puedo mover y salir sin necesidad de acoplarme a una guía inteligente. Aquí ven, por defecto me la acoplo. Otra opción, por ejemplo, sería bloquear las guías para que no se muevan, porque si yo toco una guía, ¿sí?, con la herramienta esta de selección, se mueve automáticamente hacia donde yo le indico. Si yo las bloqueo, ven que las toco y no las puedo mover hacia ningún lado. Aquí hacemos clic para ocultar las guías y aquí hacemos clic para ocultar las reglas. Por otra parte, también podemos ver la cuadrícula sin necesidad de ir al menú ver y nos muestra la cuadrícula que teníamos. Y esta otra opción es mostrar la transparencia. Por ejemplo, si nosotros guardamos un archivo en PNG con transparencia. Por defecto, esta mesa de trabajo no tiene un fondo blanco, sino que no contiene ningún tipo de fondo. Si yo quiero hacer un fondo, para pintarlo, por ejemplo, tengo que recurrir a una herramienta, por ejemplo, para hacer este fondo. Y cubrir toda la hoja. Ahora yo tengo este documento creado, ¿sí? Si yo quiero ir a un nuevo documento, voy a Archivo, Nuevo, coloco un nuevo nombre, por ejemplo, TP2. Los números de mesa de trabajo, que vendrían a ser las hojas en las cuales estoy dibujando, si quiero una, si quiero dos, si quiero tres, ¿sí? El área de recorte, por ejemplo, una hoja A4, ¿sí? Las unidades en milímetros, centímetros, ¿sí? El sangrado, que sería una especie de masía que se realiza por fuera del documento, así se evite que cuando se guillotine, si no está ese espacio por demás y se guillotina un poquito por fuera del espacio o la zona a imprimir, quede un perfil blanco. Si tenemos esa demasía y se guillotina un poquito, unos milímetros, después de esa zona o área que se quiere imprimir, lo cubre ese espacio de más que sería la demasía. Acá como está enlazado, si yo por ejemplo le doy
5 milímetros, que es lo que se suele utilizar, lo hace en todas las zonas, en la inferior, en la superior, en la zona izquierda y en la zona derecha. Aquí, por ejemplo, tenemos el modo de color, que es MIK a 300 dpi, lo cual está bien para imprimir, es MIK y 300 dpi. Si yo me voy avanzada, puedo cambiar a RGB, como yo dije que es un documento que voy a llevar a imprimir en offset, por ejemplo, pongo SMIK, la resolución en 300 dpi está bien. Y el modo de previsualización por defecto. Ok. Fíjense cómo se da esta demasía por fuera del documento, que si yo quiero planchas o fotografías que salgan fuera de la caja del documento de impresión, las voy a colocar hasta aquí y voy a mandar todo este documento. También puedo ir a Archivo y abrir un nuevo documento como plantilla, abrir archivos recientes, cerrar, guardar o guardar como. Por ejemplo, vamos a guardar como. E Illustrator nos ofrece, desde aquí, varias extensiones para guardar el archivo. Por ejemplo, el archivo nativo sería .ai, que es el archivo de Illustrator. También se podría guardar en forma de vector en EPS o en SGB, que también es un archivo muy utilizado en cuanto a vectores. También podemos guardarlo en un archivo portátil, que es un Adobe PDF. Por ejemplo, para guardarlo y poder después utilizarlo, lo más conveniente es guardarlo en Illustrator, aunque también se puede en PDF. Cuando le doy guardar, me dice la versión, ¿sí? Si yo quiero trabajarlo en versiones posteriormente, en versiones menores, lo guardo en una versión menor, ¿sí? Si yo siempre voy a trabajar en esta máquina y voy a trabajar con Illustrator 2020, lo guardo directamente con esta extensión, ¿sí? Ok. Voy a Archivo. También yo puedo exportar este archivo. Cuando voy a exportar como, ¿sí?, me ofrecen distintas extensiones para exportar este vector. Por ejemplo, JPG, que es un archivo comprimido de imagen. También tenemos TIFF, que tiene más calidad. Flash y cualquier otra extensión que ustedes necesiten. Supongamos que yo tengo este archivo y lo quiero llevar a imprimir a una gráfica o a una imprenta. Lo guardo. Pero para llevarlo necesito también incluir las tipografías y las imágenes. Para eso voy a Archivo, Empaquetar y le digo que me empaquete justamente todas las imágenes que yo tengo enlazadas, que vuelva a vincular esos vínculos, ¿sí?, hacer el enlace con esos vínculos, que además me empaquete las fuentes que yo utilicé y además por defecto si quieren me creen un informe. Yo le voy a sacar crear informe, voy a poner empaquetar, voy a poner mostrar paquete y ahí ustedes ven que yo tengo el archivo con la extensión .ai activa, los links, que sería la mano, y las fuentes, en este caso la media que yo utilice. Archivo, imprimir. Aquí, por lo general, me da las configuraciones de la impresora que yo tengo. Así que si no es esta, tenemos que volver a reconfigurar qué impresora tenemos. Ahora vamos a ver una de las herramientas principales que tiene Illustrator, que es justamente la herramienta de pluma.
Antes vamos a tocar algunas configuraciones para poder mostrarles los ejemplos. En este sector ustedes tienen los colores que tiene el relleno y los colores que va a tener el trazo de la próxima figura que yo grafique en este espacio de trabajo. Vamos a restablecerlas por defecto. Por defecto van a tener un relleno blanco y un contorno o trazo negro. Para poder trabajar figuras abiertas con la herramienta de pluma, lo más aconsejable es que ustedes hagan clic en el relleno y se lo eliminen. Ningún relleno y un trazo negro. Si vamos a propiedades, ven, me dice que la apariencia va a ser sin relleno y con un trazo negro de un punto. Vamos a aumentar a 3 puntos, por ejemplo. Bien, ¿cómo funciona ahora la herramienta pluma? Me paro sobre la herramienta y se despliegan todas estas opciones. Hago clic con el botón izquierdo y me aparece el primer punto de ancla. Suelto, hago clic en otra hoja y ya me generó un segmento. Suelto y hago clic en otro sector de la hoja, suelto y me aparece otro segmento. Clic, suelto, clic, suelto, clic, suelto, clic, suelto. Si yo quisiera dejar este trazado aquí, sin continuar, ven cómo la herramienta automáticamente tiende a continuar este trazado. Aprieto la letra P y automáticamente me desvinculó el trazado. Ahora bien, si yo quisiera, en vez de líneas rectas y líneas curvas, voy de nuevo a la herramienta pluma, hago clic, genero el primer ancla, hago clic en donde yo deseo hacer la segunda ancla, pero sin soltar el botón, voy manejando hacia arriba y hacia abajo el mouse para manejar estos controladores del punto de ancla. Automáticamente, si yo quiero seguir, me hace una curva. Si yo no quiero este tipo de curvas o simplemente quiero una recta, lo que hago es volver al punto de ancla donde dejé. Ven que cambia el cursor, ¿sí?, hacia ese cursor de controlador. Hago clic ahí y automáticamente me cambio. Si yo hago clic en otra zona y no suelto, puedo manejar hacia arriba y hacia abajo el controlador. Retomo el punto de ancla, hago clic y ahora puedo hacerlo recto, ¿sí? Y si lo quisiera hacer curvo, retomo el punto de ancla, hago clic y sin soltar el mouse manejo el controlador. Aprieto P y dejo la figura abierta. Fíjense que son figuras que no tienen relleno. Si yo quisiera cerrar la figura, por ejemplo, vamos a hacer todas curvas, así vamos practicando. Hago clic, clic sostenido, doy la forma, suelto, retomo el punto. Clic sostenido, doy la forma, vuelvo al punto. Clic sostenido, doy la forma, suelto, retomo el ancla. Clic sostenido, doy la forma, suelto, retomo el ancla. Clic sostenido, doy la forma, suelto, retomo el ancla. Fíjense que cuando yo voy llegando al primer punto de ancla que hice, el cursor cambia hacia un círculo. Quiere decir que me va a cerrar la figura. Sin soltar, manejo el controlador y cierro la figura. Haciendo doble clic aquí, por ejemplo, puedo cambiarle el color
del relleno. Otra forma es si yo tenía esta forma abierta, por ejemplo, y quería cerrarla. Bueno, voy a la herramienta de pluma, me paro, el ancla, hago clic sostenido, doy la forma, suelto, retomo el punto de ancla, cierro la figura, sin soltar, manejo el punto de ancla. Otra opción que yo tengo aquí es agregar puntos de ancla solo si me paro arriba del trazado. Y otra opción es quitar o eliminar ese punto de ancla parándome arriba del punto de ancla. Por otra parte, aquí también tengo la herramienta de punto de ancla que me permite manejar los controladores. Es decir, yo me paro aquí, ¿sí? Y voy manejando los controladores según lo desee. Si yo me paro en el medio de un punto de ancla, manejo a ambos controladores. Me paro en el medio de cualquier punto de ancla, manejo a ambos controladores. Ahora, si yo me paro con esta misma herramienta de punto de ancla sobre un controlador, lo que hago es dividir y manejar los controladores independientemente. Por ejemplo, ustedes ven aquí que hay dos controladores, pero si yo me paro en el medio, ¿sí? Manejo los dos controladores. Pero si yo me paro en uno de ellos, puedo manejarlos independiente. En este caso, por ejemplo, ¿sí? Son rectas, entonces me paro, ¿sí? Sobre esta herramienta, que es la de punto de ancla, para generar controladores y poder dibujar curvas. Por otra parte, si me vuelvo a parar sobre esa herramienta y me posiciono sobre un ancla, de curva pasa nuevamente a recta. Porque justamente elimina los controladores que había creado anteriormente.